Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Nunca pensé que el trabajo de seguridad nocturna en un edificio vacío podría volverse tan extraño. Mi nombre es Javier, y esta historia ocurrió hace exactamente un mes. Desde que comencé a trabajar en la empresa de seguridad, mis noches se habían vuelto una rutina bastante monótona. Rondas, reportes y verificar los sistemas de seguridad. La mayoría de las veces las horas pasaban volando entre el silencio y la soledad. Nunca creí en lo sobrenatural, al menos hasta esa noche. Era una noche particularmente oscura, más de lo normal. Las nubes tapaban la luz de la luna, y el viento golpeaba las ventanas de manera inquietante. Mi turno comenzaba a las 10 p.m., como siempre, y mi única compañía era el sonido de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Era el turno de noche, el turno que pocos querían, pero que yo aceptaba porque era tranquilo, y el sueldo extra lo valía. La mayoría de las oficinas en el edificio estaban vacías. Los empleados se iban antes de las 6 de la tarde, y la mayoría de los pisos se cerraban, quedando solo unas cuantas áreas abiertas por emergencias. Esa noche, sin embargo, algo parecía diferente. No sé si fue el ambiente enrarecido o esa ligera presión en el aire, pero desde que entré al edificio, algo no se sentía bien. Comencé mi ronda como siempre, bajando lentamente por los pasillos, revisando las cámaras y los accesos. La luz fluorescente titilaba suavemente, haciendo que las sombras en las paredes parecieran moverse. Pero en el fondo ese no fue el detalle que me inquietó. Lo que me heló la sangre fue el sonido. Un susurro lejano, como si alguien estuviera hablando en uno de los pasillos vacíos. Al principio lo atribuí al aire acondicionado o a algún otro ruido ambiental, pero el sonido era demasiado claro. Era una voz suave, casi inaudible pero real. Me detuve, tratando de ubicar de dónde provenía. No había nadie a la vista, pero el pasillo de enfrente estaba oscuro. Más oscuro de lo normal. Dudé, pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que tomé el pasillo en dirección a la voz. Mi linterna iluminaba el camino con dificultad, y a medida que me acercaba, la sensación de incomodidad crecía. La voz continuaba, pero parecía hacerse más lejana, como si me estuviera llamando de un lugar profundo en el edificio. Ya había recorrido más de la mitad del pasillo cuando, de repente, las luces se apagaron por completo. Un apagón total. En ese momento, sentí el pánico subiendo lentamente por mi garganta. Intenté mantener la calma. Saqué mi teléfono para usarlo como linterna, pero no encontré la señal, lo que aumentó aún más la tensión. Entonces escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un sonido de pasos, no los míos, sino los de alguien más, acercándose en la oscuridad. El eco de esos pasos rebotaba contra las paredes vacías. Los pasos se detuvieron de golpe. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando algún tipo de reacción. Nada. Pasaron unos largos segundos antes de que decidiera dar un paso atrás, con cuidado de no hacer ruido. Sin embargo, cuando di la vuelta, algo se movió en la esquina de mi visión. Una figura, una sombra, apenas visible. Una presencia que no pertenecía allí. Mis instintos me decían que debía irme, pero no podía. Algo me mantenía atado al lugar, como si algo me estuviera observando, esperando que tomara una decisión. Decidí seguir mi camino, más rápido ahora, pasando por las puertas que daban acceso a los pisos superiores. Finalmente llegué al último piso, donde se encontraba la sala de control. La puerta estaba cerrada, y la luz parpadeaba, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. Empujé la puerta, con un ligero crujido que me hizo estremecer. El sonido del aire acondicionado era lo único que se escuchaba, pero entonces algo extraño me detuvo. En una de las pantallas del sistema de seguridad, algo apareció. En medio de la estática, pude distinguir una figura que no debería estar ahí. Era un hombre, pero sus ojos me miraban directamente. No estaba en ninguna de las cámaras de seguridad, pero el rostro de esa figura estaba en la pantalla, como si estuviera
justo detrás de mí. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había llegado ahí? Desesperado, giré rápidamente, pero no había nadie. Ningún rastro, ni sombra. Solo la luz parpadeante y el aire pesado que llenaba la habitación. Me di vuelta hacia la pantalla, esperando ver que todo fuera producto de algún error técnico, pero la figura seguía allí, quieta, inmóvil. Y luego, como si la pantalla hubiera tomado vida propia, las palabras aparecieron. «Te estamos esperando, Javier». En ese momento, sentí un frío profundo que me recorrió todo el cuerpo. No era posible. Estaba solo en el edificio. Eso lo sabía con certeza. No podía estar allí alguien más. De repente, las luces de la sala de control comenzaron a titilar aún más rápido, y la figura en la pantalla se empezó a mover. Caminó lentamente hacia la cámara, hasta quedar tan cerca que su rostro apareció, distorsionado, un rostro que no podía reconocer. Y luego, la figura sonrió, una sonrisa escalofriante, como si supiera algo que yo no sabía. Las luces se apagaron nuevamente. En ese momento el sonido de la puerta del último piso se cerró de golpe, como si alguien la hubiera lanzado con fuerza. No estaba solo. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en mis oídos. La oscuridad en la sala de control era total, y mi respiración se volvió irregular, entrecortada. Sin pensarlo más, me lancé hacia la puerta, decidido a salir de allí, pero al llegar al umbral, me detuve en seco. Algo me hizo quedarme en el mismo lugar. Algo me decía que no podía escapar tan fácilmente. En la penumbra, la figura en la pantalla desapareció, pero el eco de su sonrisa me perseguía. Mi mente estaba a punto de colapsar. ¿Qué había sido eso? ¿Cómo sabía mi nombre? Me quedé parado, inmóvil, en el umbral de la puerta, mirando la sala que ya no parecía tan familiar. Las sombras parecían alargarse, como si las paredes mismas quisieran tragarse el espacio, como si el edificio estuviera cobrando vida propia. De repente una figura apareció en el extremo del pasillo, en la lejanía, apenas visible entre la niebla de la oscuridad. No podía verla claramente, pero sabía que no era mi imaginación. Algo estaba allí, una presencia. Mis piernas temblaron, pero mis pies parecían pegados al suelo. No podía moverme. Mi cerebro gritaba que debía correr, que debía salir de allí, pero las sombras me mantenían anclado, atrapado en ese espacio que ya no era real. La figura avanzó lentamente hacia mí. No podía ver detalles, solo su silueta, pero cada paso que daba resonaba en el silencio de la noche como un martillo en un yunque. A medida que la figura se acercaba, algo en mí me decía que no debía mirarla, pero la curiosidad me venció. Miré directamente hacia ella, y entonces lo vi. Era un hombre o algo que alguna vez lo fue. Su rostro estaba pálido, descompuesto, con los ojos vacíos y hundidos. La piel que cubría su rostro parecía arrugada, como si el tiempo le hubiera robado todo atisbo de humanidad. No estaba vivo, pero no estaba muerto tampoco. Me sentí atrapado, pero no podía apartar la mirada. La figura continuó avanzando, arrastrando los pies como si cada paso fuera una lucha. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, la voz que había escuchado antes, esa voz suave y grave, salió de su boca, aunque sus labios no se movían. «¿Por qué te escondes, Javier?» El aire en la sala se volvió espeso, como si el espacio estuviera apretándose a mi alrededor. Las paredes parecían acercarse. El frío se hizo más intenso, y cada respiración me dolía, como si el aire se hubiera vuelto más denso y más pesado. ¿Qué estaba pasando? La figura extendió una mano hacia mí. No era una mano humana. Los dedos eran largos, demasiado largos, y sus uñas estaban rotas y afiladas, como si hubiera estado rasgando la madera durante años. La mano llegó hasta mi rostro, y en ese instante, una sensación de horror me atravesó. Quería gritar, pero no pude. Mi voz se había ido. Entonces la figura habló una vez más, esta vez con una claridad aterradora. «El ciclo nunca termina, Javier, siempre regresa, siempre». En ese momento, la luz de la sala de control parpadeó una vez más y,
En el instante en que volvió a iluminarse, la figura desapareció. ¿Había sido un sueño? No podía serlo. El sudor frío en mi frente, el palpitar en mis sienes. Todo era demasiado real. La puerta, que antes había estado cerrada, ahora estaba completamente abierta. Sin pensarlo más, di un paso atrás y corrí hacia ella, hacia la salida. Cada paso que daba me alejaba de esa figura, pero no de la sensación de que algo me perseguía. Las luces parpadeaban sin cesar, y el sonido de los pasos que había escuchado antes ahora retumbaba en mi mente, siguiéndome. Era como si el edificio estuviera lleno de ecos, como si las paredes mismas estuvieran susurrando mis peores miedos. Llegué a la planta baja, jadeando, con la adrenalina a tope. Pasé por la recepción, donde la oscuridad también parecía consumir el espacio, y mi pie tropezó con algo en el suelo. Me agaché para ver qué era, y al hacerlo, vi que era un viejo llavero, con una etiqueta que decía algo que me heló la sangre. Javier turno 33. ¿Cómo podía estar allí ese llavero? Mi mente intentaba encontrar una lógica, una explicación que no fuera la de algo paranormal, pero no podía. No había otra explicación que la aterradora realidad que había comenzado a comprender en ese instante. El turno nunca había terminado, ni lo haría. No había escapatoria. Corrí hacia la salida, y cuando puse la mano sobre la puerta, sentí una presión detrás de mí. Al girarme, vi la figura nuevamente, parada en el umbral de la sala de control, observándome. Esta vez, su rostro estaba más claro, y pude ver la tristeza en sus ojos vacíos. No puedes irte, Javier, no te lo permitimos. El edificio comenzó a cerrarse sobre mí. Las puertas se cerraban con violencia, las ventanas se bloqueaban, y el aire se volvía más denso, más impenetrable. Me estaba quedando sin aliento. Me di vuelta y traté de correr, pero las sombras comenzaron a tomar forma, a envolverme. Y antes de dar un paso más, sentí como algo tiraba de mí hacia atrás, arrastrándome de vuelta, hacia el lugar de donde nunca había salido. El ciclo se repetía. La sensación de ser arrastrado se intensificó, como si las sombras mismas se hubieran apoderado de mí, tirándome hacia atrás con una fuerza inhumana. Mi cuerpo comenzó a pesar como si estuviera sumergido en un mar de plomo, y por un momento, creí que ya no podría respirar. La desesperación me consumió. ¿Por qué no podía salir? ¿Por qué siempre volvía? Luché contra el tirón invisible que me mantenía atrapado, pero era como si el edificio entero estuviera reclamándome. Miré hacia atrás, buscando alguna salida, algún rincón en el que pudiera esconderme, pero las paredes se cerraban cada vez más. Las luces parpadeaban con cada paso, y cada parpadeo aumentaba la presión, como si el edificio estuviera a punto de explotar, desmoronarse por completo. La figura del hombre, la misma que me había observado en la pantalla, apareció nuevamente en la entrada de la sala de control. Esta vez no estaba solo. Era como si todo el edificio se hubiera poblado de sombras. Figuras distorsionadas, sin rostro, con ojos vacíos, observaban desde las sombras. No podían ser humanas, no de ninguna manera. El hombre se acercó lentamente hacia mí, sus pasos resonando como ecos lejanos en la oscuridad. «Javier», dijo su voz suave y resonante, «sabías que ibas a volver, el turno nunca termina, nunca». La última palabra resonó en mi cabeza con tal fuerza que sentí que mi mente iba a estallar. El turno nunca termina. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no podía liberarme de este ciclo, de esta pesadilla interminable? De repente algo extraño ocurrió. Un sonido sordo, como si una puerta hubiera sido abierta, atravesó el aire. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, girando, envolviendo el espacio a mi alrededor. Un grito silencioso comenzó a formarse en mi garganta, pero no salía. No podía gritar. «Te hemos estado esperando». La figura habló una vez más, y en su rostro, por un breve momento, vi un destello de algo más humano, algo que me hizo darme cuenta de que alguna vez esa figura había sido alguien como yo. ¿Era una advertencia? De pronto, una luz intensa se encendió en el techo, la más brillante que jamás había visto.
y por un instante, todo se detuvo. Las sombras se quedaron quietas y la figura dejó de avanzar. Algo estaba cambiando. Me giré hacia la salida. Vi la puerta abierta. El aire estaba más liviano, más fresco, y por un segundo sentí que era mi oportunidad. ¿Sería posible escapar? La figura no se movió, como si me estuviera dando tiempo, como si me estuviera dejando huir. Pero sabía que no era tan fácil. El ciclo me había reclamado y yo no podía escapar tan fácilmente. Sin embargo, la necesidad de salir era más fuerte que el miedo. Me lancé hacia la puerta. No miré atrás, no me detuve, simplemente corrí. Cada paso que daba me alejaba más de la figura, de las sombras que aún trataban de alcanzarme. Corrí por los pasillos sintiendo cómo la presión en mi pecho comenzaba a aliviarse poco a poco. Finalmente salí al exterior, al frío aire nocturno. La puerta se cerró detrás de mí, y por un momento, la quietud me envolvió. Ya no podía escuchar el eco de los pasos, ni la presencia que me perseguía. El mundo exterior era normal, como si nada de lo que hubiera vivido hubiera sucedido, pero cuando miré al edificio, me di cuenta de algo aterrador. Las luces del edificio seguían encendidas, y las sombras dentro del edificio seguían moviéndose, observando. Me giré rápidamente buscando la forma de escapar, pero al mirar mi reloj, vi algo que me dejó helado. Era el mismo horario en el que había comenzado mi turno. El ciclo estaba lejos de terminar. Algo me había llevado a este punto, y ahora me di cuenta de que no era solo una víctima. Yo también era parte de esto. La puerta del edificio, que pensaba que estaba cerrada, volvió a abrirse lentamente. No podía evitarlo. Mi cuerpo, sin mi permiso, empezó a caminar hacia ella. No podía irme. El turno nunca terminaría. Nunca imaginé que un simple turno nocturno podría cambiar mi vida para siempre. Mi nombre es Martín y trabajo en un hospital bastante antiguo en las afueras de la ciudad. Cuando acepté el turno de noche, pensé que sería solo otro turno aburrido y largo, como tantos otros. Nunca pensé que esa decisión me llevaría a vivir una experiencia que me perseguiría por el resto de mis días. Todo comenzó una noche fría de otoño. El aire era denso y pesado, casi como si el mismo hospital estuviera respirando, esperando algo. Era la primera vez que estaba a cargo de la recepción durante la noche, y aunque ya había trabajado antes en este lugar, la soledad del turno nocturno siempre me había inquietado. Estaba acostumbrado a escuchar los murmullos de los pacientes, los pasos apurados de los médicos, pero esa noche todo estaba en un inquietante silencio. Los pasillos eran vacíos, como si el hospital hubiera sido abandonado, o peor, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Había algo extraño en el ambiente. A medida que la noche avanzaba, las luces del hospital comenzaban a parpadear intermitentemente, lo que no ayudaba a calmar mis nervios. El sonido del aire acondicionado, que normalmente se escuchaba de fondo, ahora parecía retumbar en la quietud de la noche. De vez en cuando el sonido de un monitor cardíaco interrumpía el silencio, pero rápidamente se desvanecía, dejándome en un estado de tensión constante. A las 2:30 am todo parecía estar tranquilo. Solo quedaba una sala ocupada, la número 3, en la que se encontraba un paciente anciano con varias complicaciones. De todas las habitaciones, esa era la más alejada y la más aislada. El equipo médico ya había hecho su ronda, y no se esperaba nada fuera de lo común. Decidí hacer mi ronda y comprobar cómo estaba todo. Cuando llegué a la sala 3, la puerta estaba entreabierta. Al principio, no le di mucha importancia. La mayoría de las veces, las puertas no quedaban completamente cerradas, pero algo en el aire me hizo detenerme un momento. Una sensación extraña, como si algo estuviera por ocurrir, se apoderó de mí. No había ningún ruido dentro. Normalmente, el anciano paciente hacía algunos ruidos suaves, como si murmurara o respirara de forma entrecortada, pero esa noche, todo estaba en un silencio sepulcral. Empujé la puerta lentamente y entré. La luz de la lámpara sobre la mesa de noche titilaba con el mismo parpadeo molesto que se había vuelto común en todo el hospital. Miré al paciente, su rostro pálido y tranquilo, aparentemente dormido, pero algo no estaba bien. El aire en la habitación parecía más denso, como si algo lo estuviera oprimiendo.
Mi mirada se desvió hacia la ventana, que se encontraba parcialmente abierta, y aunque me extrañó que estuviera así, no presté mucha atención. Lo que me llamó más la atención fue la sombra que se proyectaba en la pared. Aunque no había ninguna fuente de luz que pudiera haberla originado, esa sombra no tenía forma definida, pero se movía de manera extraña, como si tuviera vida propia. Estaba más allá de mi comprensión racional. No pude apartar la vista de ella. Sentí como mis piernas se volvían pesadas y un sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. Cerré los ojos pensando que todo era producto del cansancio, pero cuando los abrí de nuevo, la sombra estaba más cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo me empujaba a salir de la habitación, pero algo más profundo, me retenía allí. Miré al paciente nuevamente, y por un breve momento juré haberlo visto sonreír. Un gesto que no era natural, no era el tipo de sonrisa que un anciano podría hacer en su estado. Fue una sonrisa torcida, como si estuviera al tanto de algo que yo no entendía. El sonido de un sutil susurro me hizo girar rápidamente. En ese momento, sentí que me ahogaba. «Vete. Ahora». La voz era débil, pero clara. No pude identificar de dónde venía, pero se filtró por todo mi ser, como si estuviera dentro de mi cabeza. No sabía si era mi mente jugando conmigo, pero el miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo, salí corriendo de la habitación. A medida que corría por los pasillos, la sensación de que algo me estaba persiguiendo aumentaba. Miraba sobre mi hombro, pero no veía a nadie. Sin embargo, el eco de pasos resonaba en las paredes, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi respiración se aceleraba, y las luces que antes parpadeaban con calma ahora se apagaban por completo, dejándome en la oscuridad más total. Finalmente, llegué a la estación de enfermería, donde los otros trabajadores estaban concentrados en sus tareas. Nadie pareció notar mi agitación, pero algo en sus miradas me decía que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Decidí contarles lo que había experimentado, pero antes de que pudiera abrir la boca, uno de los enfermeros, Carlos, me miró fijamente y dijo algo que me dejó helado. «¿Viste algo en la sala 3? La pregunta me congeló. ¿Cómo sabía él de esa habitación? ¿Qué significaba? La mirada de Carlos me inquietó profundamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta todo el tiempo. Antes de que pudiera hacer una pregunta más, él se inclinó hacia mí y susurró, con una voz grave, que parecía resonar en cada rincón de la habitación. La sala 3 no es como las demás. Nadie habla de ella, pero todos saben que algo extraño ocurre allí. Es como si los que entran nunca salieran igual». Mis pensamientos se entrelazaron, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser posible que un hospital como el nuestro tuviera una habitación con un pasado tan oscuro? Carlos continuó, pero de manera cautelosa, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Hace años un paciente llegó a esa sala. Estaba gravemente herido, pero lo curioso es que nadie recuerda exactamente cómo llegó allí. No tenía familiares, ni amigos, nadie que lo pudiera identificar. Solo él y la sala. Nadie sabe qué pasó con él, pero desde entonces esa habitación ha sido diferente. El sudor comenzó a recorrer mi frente nuevamente, y no pude evitar preguntarme si lo que había experimentado esa noche tenía alguna conexión con las historias que Carlos me estaba contando. La figura que vi, el susurro, todo parecía cobrar sentido de una forma que no quería aceptar. «Entonces, ¿qué pasa en la sala 3?», le pregunté, mi voz temblorosa intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía en ese momento. Carlos se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y luego dijo, con una mirada llena de seriedad: «No lo sé con certeza, nadie lo sabe, pero siempre que alguien entra allí hay algo, un tipo de energía. La gente dice que puede sentirla. Es como si la habitación misma estuviera viva, esperando a algo. El paciente que murió ahí dejó algo atrás, y eso algo no se ha ido. Algunos dicen que la sombra es la manifestación de lo que quedó. Otros creen que simplemente está esperando.
Mis manos comenzaron a temblar mientras intentaba procesar lo que Carlos me había dicho. Pensé en el susurro que había escuchado, en la sonrisa macabra del paciente, en la sombra que se movía sin ninguna lógica. ¿Qué estaba ocurriendo en esa habitación? ¿Acaso algo sobrenatural estaba involucrado o simplemente mi mente me estaba jugando una mala pasada? Pero no pude ignorar lo que sentí esa noche. Sabía que algo más estaba presente en ese hospital, algo que no tenía explicación racional. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida y se estuviera extendiendo por los pasillos. Intenté cambiar de tema, pero la imagen de la sala 3 no me dejaba en paz. Después de un largo rato, la idea de regresar a esa habitación comenzó a consumir mi mente. Necesitaba entender lo que realmente estaba pasando. Decidí que al día siguiente, después del turno, iría a investigar por mí mismo. No iba a dejar que esta experiencia me persiguiera sin tener respuestas. La noche continuó de forma inquietante, pero nada más sucedió. Los demás colegas parecían ajenos a lo que había experimentado, y traté de hacer lo mismo, concentrándome en las tareas rutinarias. A medida que el turno llegaba a su fin, me sentía más ansioso, como si el horario normal hubiera terminado pero la oscuridad seguía acechando. Al finalizar mi turno tomé la decisión. Me dirigiría a la sala 3. No podía quedarme con la incertidumbre. La sala estaba al final de un pasillo largo, que ahora me parecía más oscuro de lo habitual. Mis pasos resonaban en las baldosas frías mientras me acercaba. La puerta, como esperaba, estaba entreabierta, invitándome a entrar. La luz parpadeante de la lámpara dentro hacía que todo pareciera aún más sombrío, más amenazante. Tomé aire profundamente y empujé la puerta con cautela entrando en el interior. El ambiente dentro de la habitación era denso, como si el aire estuviera impregnado de algo pesado. El paciente ya no estaba allí, pero algo en la atmósfera de la sala me decía que, de alguna manera, todavía permanecía. La silla junto a la ventana, que antes había estado vacía, ahora parecía estar ocupada por una figura difusa. Mi corazón dio un vuelco. No podía ver bien qué era, solo una presencia, como una sombra en la esquina de la habitación. La luz parpadeó nuevamente y cuando volví a mirar la figura ya no estaba. El susurro volvió, esta vez más fuerte, más claro. «Martín, ¿te atreves a quedarte?» Mi sangre se heló. No podía ser real, pero lo era. El hospital, la sala, la figura, todo cobraba vida de una manera que no podía comprender. Sin pensarlo, salí de la habitación y corrí, como si algo invisible me empujara, hasta que llegué a la estación de enfermería. Mis piernas temblaban, mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Estaba exhausto, pero una sola pregunta no dejaba de rondar mi mente. ¿Qué había sido esa figura? Mi rostro reflejaba el terror que sentía. Necesitaba hablar con alguien más, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No estaba seguro de si lo que había visto era real o producto de mi mente, pero sabía que algo oscuro y perturbador estaba sucediendo en ese hospital. La sensación de que no estaba solo nunca se fue. Alguien, me estaba esperando. La mañana llegó como siempre, pero la sensación de terror seguía latiendo en mi pecho. Salí del turno con la cabeza llena de preguntas, pero también con un sentimiento incómodo, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Intenté olvidarlo, pero era imposible. No importaba cuánto lo intentara, las imágenes de esa habitación, la figura difusa y el susurro que parecía seguirme no dejaban de atormentarme. Esa tarde, mientras trataba de descansar, recibí una llamada inesperada de Carlos. «Martín, necesito que vengas al hospital. No es algo que pueda explicar por teléfono, pero lo que ocurrió anoche es peor de lo que te imaginas». La voz de Carlos estaba tensa, como si hubiera perdido toda su compostura. Sin pensarlo, me dirigí al hospital una vez más, aunque sabía que algo mucho más grande que mi comprensión estaba en juego. Cuando llegué, Carlos me esperaba en la entrada. Tenía una expresión grave, casi como si hubiera visto algo que nunca debería haber visto. Su cuerpo se movía de manera inquieta, como si intentara evadir algo, y sus ojos no dejaban de mirar hacia atrás,
como si temiera que algo lo estuviera siguiendo. «¿Qué ha pasado, Carlos?», le pregunté tratando de mantener la calma, pero mi voz traicionaba la ansiedad que sentía. Carlos respiró profundamente y me condujo hacia un pasillo apartado, el que normalmente usaban los médicos para sus recesos. Era la misma dirección hacia la sala 3, pero esta vez no se sentía tan vacío como antes. La atmósfera estaba cargada y podía sentir la presión en el aire. «No sé si debo contártelo, Martín, pero anoche fue el peor turno que he tenido». Me miró directamente a los ojos y vi el miedo en su rostro. Era un hombre que había visto cosas extrañas en su vida, pero nunca había visto algo como esto. Cuando terminé mi turno fui a revisar la sala 3. No lo hice por curiosidad, sino porque sentí que algo no estaba bien. Y ahí, en la oscuridad, encontré algo que nunca pensé que vería. El paciente de esa sala ya no estaba. Pero no era eso lo que me asustó. Lo que vi fue algo mucho peor. Algo que estaba esperando. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras. Algo estaba esperando. Carlos continuó, y pude escuchar el temblor en su voz. Vi algo en el reflejo de la ventana. No era mi reflejo. No era una persona. Era una figura, y estaba detrás de mí. Se movía como si no tuviera un cuerpo, pero se alzaba con una presencia oscura. La habitación estaba completamente helada. Cuando traté de irme, la puerta no se cerró. Algo me detuvo, como si la misma habitación me estuviera reteniendo. Una ola de escalofríos recorrió mi columna vertebral. Carlos había experimentado lo mismo que yo, pero había ido más allá. Su valentía lo había llevado a enfrentarse a algo más terrible de lo que se podía comprender. Y entonces, Martín, lo peor pasó. La figura habló. Mis manos temblaban mientras esperaba que continuara. Me susurró al oído con una voz que no era humana. «¿Por qué no te quedas?», dijo. Y lo peor fue que no pude moverme. Mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado. Un sudor frío comenzó a acumularse en mi frente. ¿Era esto lo que había experimentado yo también? La sensación de estar siendo observado. El susurro que me hablaba. Estaba claro ahora que no estaba solo en esa habitación, ni en el hospital. ¿Qué hizo después?, le pregunté, incapaz de contenerme. Carlos cerró los ojos por un momento, como si reviviera ese instante, y luego los abrió lentamente. Cuando finalmente logré moverme, salí de la habitación tan rápido como pude. Pero algo más ocurrió, Martín. Algo muy extraño. Cuando miré hacia atrás, vi que la figura no estaba en la ventana. Estaba detrás de mí. La palabra figura retumbó en mi mente. La misma figura que había visto. La misma sombra que se movía sin lógica, como si fuera parte de la misma oscuridad. ¿Estás diciendo que esa cosa sigue aquí?, pregunté con la voz entrecortada. Carlos asintió lentamente. No solo sigue aquí, Martín. Parece que está buscando algo que no debemos encontrar. En ese momento, me di cuenta de que no era solo el hospital lo que estaba siendo afectado. Era todo lo que estaba a su alrededor. El aire, el tiempo. Todo parecía cargado por esa presencia oscura. Y ahora, algo había comenzado a despertar. Nos dirigimos al lugar donde todo comenzó. La sala 3. Nos quedamos allí, en silencio, observando la puerta entreabierta, esperando que la sombra no volviera a salir. Pero sabíamos que tarde o temprano, algo más ocurriría. Algo que cambiaría todo. Y esta vez, no podríamos huir. Mi nombre es Camila Duarte. Fui enfermera nocturna en el Hospital Central de San Miguel durante 6 años. Hoy en día, me dedico a la atención domiciliaria, y siempre que alguien me pregunta por qué dejé el hospital, simplemente sonrío y digo que necesitaba un cambio de ritmo. La verdad es que hasta hace poco, jamás me había atrevido a contar lo que realmente ocurrió. Esta historia no tiene explicaciones lógicas. Tal vez por eso he guardado silencio tanto tiempo. Pero hay noches, aún ahora, en las que despierto sobresaltada, con el eco de pasos lejanos que nunca pude encontrar, y con el recuerdo de un turno que cambió mi vida. Todo comenzó un martes. Era invierno y el hospital estaba más tranquilo de lo habitual. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, y el aire frío
parecía filtrarse incluso por las paredes. Yo cubría el ala sur, la más antigua del edificio, donde normalmente se alojaban pacientes en recuperación o personas mayores. Aquel turno lo hacía sola, como siempre, con mi linterna en el bolsillo y una taza de café tibio entre las manos. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Revisé a los pocos pacientes que tenía asignados y todo parecía en orden. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché los primeros pasos. Venían del extremo del pasillo, donde se encontraba la habitación 219, una que, según mi registro, estaba vacía desde hacía semanas. Al principio pensé que quizá uno de los pacientes se había levantado y se había desorientado, algo común entre personas mayores. Caminé hacia allá, linterna en mano, pero cuando llegué, la habitación estaba completamente a oscuras y vacía, tal como lo indicaba la hoja de ingreso. Cerré la puerta suavemente y volví a mi puesto, aunque con una sensación extraña en el pecho. Me dije que eran imaginaciones mías, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando me senté frente al escritorio, escuché de nuevo los pasos. Esta vez eran más lentos, rítmicos, como si alguien caminara descalzo sobre el linóleo frío. Me levanté de golpe y salí al pasillo. El sonido cesó en cuanto abrí la puerta. La luz parpadeante del fluorescente del techo no ayudaba a tranquilizarme. No había nadie. Ninguna puerta abierta. Ningún movimiento. Decidí hacer un recorrido completo, por si acaso. Pero mientras caminaba sentí esa presencia, como si algo o alguien me observara desde alguna esquina que no podía ver del todo. Mi linterna comenzó a fallar, chispeando como si las baterías estuvieran por agotarse, aunque las había cambiado esa misma tarde. Cuando pasé frente a la sala de terapia ocupacional, una sala con ventanas grandes y una biblioteca antigua, vi que la puerta estaba entreabierta. Aquella sala debía estar cerrada con llave. Yo misma la había asegurado al comenzar mi turno. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Adentro la oscuridad era casi total. Avancé con cautela, iluminando con mi linterna cada rincón, hasta que vi algo en la pared que me hizo detenerme. Había una nota, escrita con marcador negro sobre un papel amarillento pegada justo bajo el reloj. ¿Puedes oírme ahora? Esa letra no era de ninguno de los médicos ni de las auxiliares. Era temblorosa, como la de un niño. Y lo peor, yo había visto ese mismo papel el día anterior en el cuarto de suministros, usado como marca páginas en una libreta antigua. No sabía qué pensar. Regresé al escritorio tratando de convencerme de que tal vez era una broma de algún residente aburrido. Me senté, tomé un trago de café y me concentré en llenar un informe. Entonces el timbre de llamada de la habitación 219 sonó 3 veces, cortas, claras, frías, y fue ahí cuando supe que esa noche no sería como las demás. Me quedé inmóvil unos segundos con el sonido del timbre resonando en mi cabeza, como si no quisiera abandonarla. La habitación 219 estaba vacía. Lo había verificado hacía menos de 1 hora. Aún así, la luz de llamada seguía encendida en el panel. Respiré hondo. Tomé mi linterna, que seguía parpadeando como si también dudara en acompañarme, y me encaminé hacia el fondo del pasillo. Cada paso que daba parecía hacer eco en las paredes, como si el hospital respirara conmigo. Una sensación de humedad se apoderó del ambiente, aunque no había razón para ello. La puerta de la 219 estaba entornada, no abierta, no cerrada, apenas lo suficiente para que una sombra pudiera asomarse desde dentro. Toqué suavemente antes de entrar. ¿Hola? Pregunté con voz firme, aunque sentía que el temblor se me escapaba por los dedos. Nadie respondió. Empujé la puerta. La habitación estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de la calle que se filtraba por las persianas. No había nadie en la cama, ni en el baño. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero al dar un paso dentro, sentí una corriente helada que me cortó el aliento. La lámpara del techo titiló. Al mirar hacia ella, me di cuenta de que había algo colgado, un pequeño lazo hecho con vendas. No era grande, apenas un nudo apretado, pero no había forma de que eso hubiera estado ahí antes. Yo misma había retirado los insumos médicos de esa habitación para limpieza.
Entonces lo escuché. No el timbre ni los pasos esta vez, fue un murmullo. No supe de dónde venía. Sonaba como una voz infantil, pero apenas un susurro, como si alguien cantara una canción en otro idioma desde muy lejos. Me giré en seco, enfocando con la linterna cada rincón. La voz cesó de inmediato. Volví al escritorio apresurada con la cabeza hecha un torbellino. No podía llamar a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que una habitación vacía me estaba jugando bromas? Las cámaras de seguridad en ese sector no funcionaban desde hacía semanas. Lo sabía bien porque los técnicos aún no las reparaban. Estaba completamente sola, o eso creía. A las 3:47 am, algo más ocurrió. Desde el pasillo escuché como una camilla se desplazaba. Conozco ese sonido, las ruedas chirriantes, el golpeteo sordo del movimiento. Pero esa noche nadie debía estar transportando pacientes. Salí, miré a ambos lados. Nada. Me dirigí hacia el área de cirugía menor, siguiendo el sonido. Allí, en medio del pasillo, encontré una camilla abandonada. No era una de las nuestras. Era más antigua, de aquellas con ruedas metálicas pesadas, acolchonado agrietado por el tiempo, como sacada de otro hospital, o de otra época, y encima, doblada prolijamente sobre la camilla había una bata blanca. La reconocí al instante. Tenía bordado el nombre de la enfermera Mariana Solórzano. Ella había trabajado allí más de 20 años atrás. Muchos contaban que había sido muy querida por todos, hasta que un día simplemente no volvió. Decían que se fue sin despedirse, que algo en ella cambió después de varios turnos en el ala sur. Hasta esa noche, yo pensaba que solo era una historia de pasillo. Me acerqué a la bata. Estaba helada, y al tocarla, un leve aroma a desinfectante y lavanda me golpeó, el mismo que se usaba hace años, antes de que cambiaran el protocolo de lavandería. La camilla se movió sola. Fue apenas un par de centímetros, pero lo suficiente para hacerme retroceder con el corazón latiéndome en las sienes. Miré alrededor, buscando una explicación, cualquier explicación. Entonces, desde la habitación 215, otra voz se filtró. Esta vez no era un murmullo, era un suspiro, y lo reconocí, porque no era la primera vez que lo oía. Era el mismo suspiro que había escuchado en mis primeros meses, una noche en que una paciente mayor, ya en sus últimos días, me tomó la mano y me dijo: «Ellos no quieren que estemos aquí cuando cae la noche». Apenas terminé de recordar eso, las luces del pasillo comenzaron a apagarse una por una, desde el fondo hacia donde yo estaba, como si algo caminara en mi dirección, apagándolas con su presencia. Las luces titilaban en un último intento de resistencia, hasta que finalmente se apagaron por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. El silencio era ahora profundo, espeso, casi pesado, y mi respiración era lo único que se escuchaba, aunque me costaba contenerla. ¿Por qué? ¿Por qué me sentía observada? Volví a mirar la camilla con la bata que aún estaba ahí, inamovible, pero ahora el aire parecía más denso, como si algo invisible me empujara a dar un paso atrás. Un susurro recorría el aire, deslizándose en mi oído. «No estás sola». Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Algo me sujetaba desde adentro. Algo me decía que si me iba, podría dejar algo detrás, algo que no debía. Entonces una sombra se deslizó frente a mí, pasando entre la oscuridad del pasillo. Me sobresalté y, sin pensarlo, la seguí. Cada paso que daba me acercaba a la figura borrosa, como una mancha negra que se movía de manera antinatural. No tenía forma, no tenía rostro, pero algo en mi interior me impulsaba a no apartarme. El pasillo parecía alargarse infinitamente. Las paredes se hacían más estrechas, las luces titilaban aún más y el frío comenzaba a calarme los huesos. A medida que avanzaba, la figura se desvaneció en la distancia. Pero cuando llegué a la esquina, encontré una puerta entreabierta, la puerta de la sala de reposo, donde los pacientes de larga estancia solían descansar. Por alguna razón la puerta estaba abierta. Mi respiración se aceleró y sin darme cuenta ya estaba dentro. El lugar estaba oscuro, como si no hubiera sido usado en años. El olor a humedad y a polvo me golpeó, pero la sensación era algo más que eso. Era como si el aire estuviera atrapado,
como si las paredes pudieran hablar y susurrar. Allí, en medio de la habitación, había una silla vacía, pero lo extraño era que en ella, justo sobre el respaldo, había algo pequeño y frágil, casi invisible. Me acerqué lentamente, mis pies casi flotando sobre el suelo, y cuando miré de cerca, vi lo que era. Un par de manos, frías y arrugadas, descansaban sobre el respaldo de la silla, como si alguien las hubiera dejado allí de manera cuidadosa. La piel, aunque aparentemente humana, tenía un brillo extraño, un brillo que no pertenecía a ninguna persona viva. De repente algo me hizo girar hacia la puerta. La vi, la enfermera Mariana, pero no estaba viva. No podía ser ella. Su rostro era una máscara de descomposición, sus ojos vacíos, sin luz, y su cuerpo, una figura etérea, flotaba a escasos metros de mí. Su boca se abrió, pero no emitió sonido alguno. Me miró fijamente como si me estuviera invitando a acercarme. De pronto el suelo debajo de mis pies crujió y la habitación se llenó de un frío penetrante. El tiempo parecía detenerse mientras las sombras en las paredes comenzaban a moverse, danzando a su alrededor. Todo lo que había aprendido sobre este hospital, sobre la vida y la muerte, se desmoronaba ante mis ojos. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, pero ya no era la luz de las bombillas. Era como si una sombra oscura, como un velo de tristeza, estuviera apoderándose de todo a su paso. En ese instante algo más me rodeó, algo que no se podía ver pero se podía sentir. Mi pecho se tensó, el aire me faltaba, y mi cuerpo, completamente paralizado, no podía moverse. La enfermera Mariana avanzó un paso, luego otro. El aire se volvió denso como si estuviera atrapada en una red invisible. No pude ni gritar, y entonces, con una calma que me heló hasta los huesos, sus labios se movieron susurrando una sola palabra. «Escóndete». Quise correr, pero mis piernas no respondían. La oscuridad de la habitación parecía crecer engulléndome, pero algo dentro de mí, algo primordial, me dijo que debía salir de allí, que debía huir. Recibí un impulso de adrenalina y a duras penas logré moverme. Cada paso que daba, la sensación de estar siendo observada crecía, como si algo me siguiera desde la oscuridad. Mi linterna parpadeó una vez más, proyectando sombras extrañas en el pasillo, y sentí cómo el aire comenzaba a volverse más denso, más frío. ¿Debería seguir adelante? ¿O mi vida estaba ya atada a este lugar para siempre? Mi respiración se desbocaba, mi cuerpo vibraba con el frío helado que me rodeaba, pero logré avanzar. Sabía que si no salía de esa habitación, si no abandonaba el ala sur del hospital, nunca volvería a ser la misma. Algo me estaba reteniendo aquí, y ese algo no era humano. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía la presencia de la enfermera Mariana a mis espaldas, siguiéndome, acechando cada uno de mis movimientos. No osaba mirarla directamente, pero sentía su mirada, como un peso invisible que me aplastaba. Al llegar al final del pasillo, la puerta de salida parecía más lejos de lo que recordaba. Los pasillos que antes conocía como la palma de mi mano, ahora se volvían infinitos, oscuros, implacables. Miré hacia atrás, pero no vi nada, solo la puerta cerrada que había dejado atrás, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. Mis pasos resonaban con fuerza, como si el eco se hubiera multiplicado, y algo dentro de mí comprendió lo peor. El hospital no quería que me fuera, o tal vez nunca iba a poder irme. De repente, un sonido inconfundible cortó el aire, un susurro tan bajo que pensé que me estaba volviendo loca, pero al fijarme, me di cuenta de que no era mi mente. No, era la enfermera Mariana, que desde la oscuridad me murmuraba: «Siempre serás parte de esto». Apreté los dientes, el miedo apoderándose de mis entrañas, pero la necesidad de escapar me dio fuerzas. Mis manos, temblorosas, alcanzaron la manija de la puerta. El sonido de mis dedos rodeando el metal era el único rastro de vida que quedaba en ese pasillo. Con un último empujón la puerta cedió. Corrí hacia la salida. No miré atrás. Corrí hasta llegar a la entrada principal del hospital, mis pulmones ardiendo, mi visión nublada por las lágrimas.
El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara con fuerza. Estaba fuera, libre, pero mientras me alejaba del edificio, una sensación extraña me invadió. Un peso sobre mis hombros, como si algo aún estuviera allí, esperándome. Un suspiro recorrió el viento, y pude jurar que escuché la voz de la enfermera Mariana en la distancia. No te olvides de nosotros. Volví a mi casa esa noche, con el corazón acelerado, y aunque estaba a salvo, un pensamiento aterrador se quedó conmigo. ¿Realmente había escapado? Nunca volví al hospital, por supuesto, y aunque con el tiempo me acostumbré a la idea de que ya no podía volver, la oscuridad del ala sur me perseguiría siempre. En mis sueños, o tal vez en alguna esquina olvidada de mi mente, los pasillos del hospital seguían allí, esperando a que alguien más se acercara. Y lo peor es que sabía que aunque no lo recordara, había algo más, algo que no debía ser liberado. Mi nombre es Gonzalo Rivera, y llevo más de 20 años al volante de un tráiler. He recorrido casi todo el país de punta a punta, día y noche, con sol o con tormenta. He visto cosas raras, claro, cosas que uno prefiere no contar para que no lo tomen por loco. Pero lo que me pasó hace 3 años en una ruta del norte, eso fue distinto. Eso todavía me sigue. Era una madrugada de octubre. Llevaba una carga ligera desde Monterrey hasta Hermosillo, y aunque no era urgente, decidí avanzar de noche para evitar el calor del día. Me gustaba manejar a esas horas, con la carretera vacía y las luces del tablero iluminando apenas lo necesario. Iba por la carretera 16. Esa que atraviesa tramos largos de sierra y desierto. Llevaba buen ritmo, música bajita, café en el termo, y todo en orden. Pero al pasar por un pequeño poblado que parecía casi abandonado, ni nombre tenía en el GPS, vi algo que me hizo frenar. Había un tráiler estacionado al borde del camino. Viejo, con la pintura descarapelada y sin placas. Lo raro no fue eso, sino que tenía la misma marca y modelo que el mío, hasta los mismos detalles en la parrilla. Me detuve por instinto, pensando que quizá necesitaban ayuda. Uno no deja tirado a otro chofer así como así. Me bajé con la lámpara en mano. Caminé despacio hacia la cabina. No había señales de que alguien estuviera dentro, pero la puerta del conductor estaba entreabierta. Toqué con los nudillos, por cortesía. ¿Todo bien?, pregunté. Silencio. Entonces apunté la luz hacia el interior, y ahí fue cuando me dio un escalofrío. El interior era idéntico al mío. No parecido. Igual. Mismas fundas en los asientos, mismos colgantes en el espejo retrovisor, hasta el mismo calendario con una foto de mi esposa y mis hijos. Me aparté de golpe. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Volví corriendo a mi camión. Me subí rápido y arranqué sin mirar atrás. No quise pensar en lo que acababa de ver. Tal vez alguien me estaba jugando una mala broma, pensé. Una coincidencia rara. Sí, eso debía ser, pero al avanzar unos 20 kilómetros noté otra cosa. No había pasado ni un solo auto, ni de frente ni detrás. Ninguna luz, ni señales de radio. Nada. Solo el zumbido del motor y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto seco. Seguí conduciendo con el estómago hecho nudo, y cuando ya me sentía un poco más tranquilo, vi algo más por el espejo. Un tráiler a lo lejos, siguiéndome. Y sí, adivinaste, era igual al mío. El mismo color, mismas luces. Incluso tenía el mismo golpe en la defensa trasera, uno que me hicieron hace años y que nunca arreglé. Apagué la radio. Bajé el volumen de la música. Todo dentro de la cabina se sentía más denso, más silencioso de lo normal. El tráiler me seguía, pero no se acercaba. Mantenía una distancia exacta, demasiado exacta. Intenté acelerar, y él también lo hizo. Frené de golpe, y él frenó también. Eso no era normal. Eso no era posible. Fue ahí cuando empezó lo peor, cuando noté que mi radio CB se encendió sola, con estática, y una voz apenas audible susurró: «Ya estás en la ruta equivocada, Gonzalo». Me quedé helado. No había dicho mi nombre en toda la noche.
Nadie debía saber que yo estaba allí. Tuve que detenerme. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar, y las manos me temblaban sobre el volante. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando. Afuera, el viento soplaba entre los matorrales secos, pero aparte de eso, no se oía nada más. Ni grillos, ni autos, ni señales de vida. Tomé el micrófono del radio con cuidado, como si tuviera miedo de que explotara al tocarlo. «¿Quién eres?», ya pregunté con la voz más firme que pude. Solo hubo silencio, largo, incómodo. Iba a soltar el micrófono cuando la voz volvió a sonar, más clara esta vez, pero tan baja que parecía que venía desde el fondo del tráiler. «Tú ya lo sabes». Lo solté como si me hubiera quemado. No lo sabía, o al menos no quería aceptarlo. Encendí el motor de nuevo y metí primera. El tráiler detrás de mí seguía ahí, firme, imitando cada uno de mis movimientos. Pero ahora, cuando lo miraba por el retrovisor, ya no tenía luces encendidas. Solo era una silueta negra que se deslizaba sobre el asfalto, y lo peor es que no hacía ruido. Ninguno. No se escuchaban llantas, ni motor, ni el chirrido típico de un camión en movimiento. Solo se desplazaba, como si flotara. Pasé por un túnel más adelante. Era uno corto. Lo recordaba bien de otros viajes. Pero esta vez, al entrar, la oscuridad me envolvió de tal forma que sentí que el túnel no terminaba nunca. La luz del otro lado no aparecía, y el aire dentro del tráiler empezó a oler raro, como a tierra húmeda y metal viejo. Y ahí fue cuando empecé a ver cosas en los espejos, sombras, no figuras definidas, sino como reflejos que no coincidían con lo que debía verse, como si los espejos mostraran otro lugar, otro momento. En uno, me vi a mí mismo, pero con el rostro pálido, los ojos vacíos y la boca entreabierta, como si estuviera gritando sin sonido. En otro vi la cabina vacía, con la puerta abierta de par en par. Estaba cayendo en algo que no entendía, algo más allá de lo normal. Cuando por fin salí del túnel, el cielo había cambiado. Ya no era la madrugada oscura y estrellada que había dejado atrás. Ahora parecía eternamente gris, sin luna, sin claridad. Y la carretera no tenía señalizaciones, ni nombres, ni salidas, solo un camino recto y el tráiler siguiéndome. Y entonces lo vi, un hombre parado a la mitad de la carretera, completamente quieto. No intenté esquivarlo. No me dio tiempo. Frené de golpe, con las llantas chillando sobre el pavimento. Bajé corriendo, temiendo lo peor, pero cuando llegué al frente, no había nadie. Lo único que encontré fue una placa oxidada sobre la tierra seca, apenas visible entre el polvo. Me agaché para leerla, y ahí fue cuando todo se me heló por dentro. Decía: aquí terminó su viaje Gonzalo Rivera, trailero de Ruta 16, desaparecido el 13 de octubre de 2022. Yo no había parado ese día. Yo no había desaparecido, ¿verdad? Volteé hacia mi tráiler y, en ese momento, vi que el otro tráiler ya no estaba detrás de mí. Estaba justo a mi lado con la puerta del conductor abierta, como invitándome a entrar. Me quedé parado frente a esa puerta abierta, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba poquito a poco. Era la misma cabina, los mismos asientos gastados, el mismo aroma a café viejo y a tabaco. Pero no era mi tráiler, no lo era. Había algo extraño en el aire, una quietud demasiado espesa, como si el tiempo ahí dentro se hubiera detenido. Dudé en subir. Pensé en encender el mío y seguir adelante, aunque no supiera a dónde llevaba esa carretera que parecía no tener fin. Pero algo, no sé si fue la curiosidad, el miedo o el cansancio de seguir huyendo, me obligó a subir los escalones del tráiler gemelo. Apenas puse un pie dentro, sentí un cambio de temperatura brutal. Un frío seco me envolvió, como si hubiera entrado a una cámara de hielo. No vi a nadie en la cabina, pero escuché un sonido apenas audible. El motor funcionando, sin conductor. Me senté en el asiento del piloto, y algo me llamó la atención al instante. En el tablero, había una foto vieja, doblada por las esquinas de mi familia. La misma foto que tenía yo, sí, pero con un detalle imposible. En esa imagen,
Yo estaba más joven, y mis hijos no eran los mismos. Tenían otros rostros. La mujer que me abrazaba no era mi esposa. Era alguien que jamás había visto. De pronto el radio del tráiler se encendió solo. No fue estática esta vez. Fue una voz clara, suave, pero con una tonalidad que me hizo estremecer. «Bienvenido de nuevo, Gonzalo. Te estábamos esperando». El motor rugió con fuerza sin que yo tocara nada. La puerta se cerró de golpe a mi lado, como si el propio tráiler decidiera que no iba a dejarme salir. Miré por la ventana y vi el mío, mi verdadero tráiler, apagado al otro lado de la carretera. Solo, sin luces, sin mí. La ruta empezó a moverse por sí sola. El volante giraba sin que lo tocara. El velocímetro subía. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Toqué el vidrio, grité. Nadie respondió. Afuera, el paisaje se volvió aún más extraño. Árboles secos que se retorcían como si quisieran salirse del suelo. Señales oxidadas con letras que no reconocía, y figuras deambulando al borde de la carretera. Figuras que no parecían humanas del todo. Ya no sabía si estaba dormido, muerto o atrapado en algo que iba más allá de lo real. «¿Qué es esto?», pregunté ya sin fuerzas mirando al frente. La voz en el radio volvió, esta vez más cerca, más dentro de mi cabeza. «Esta es la otra ruta, la que no todos ven, pero tú la tocaste, Gonzalo, y una vez que la tocas ya no hay regreso». Intenté cerrar los ojos, como si eso pudiera despertarme de lo que fuera que estaba viviendo. Pero no me dormí, no me desmayé. Solo seguí ahí, avanzando, atrapado en un tráiler que ya no era mío, en una carretera que nadie más parece conocer. Y lo peor fue cuando vi, a lo lejos, otro camión estacionado, con otro hombre bajando, mirándome con los ojos llenos de miedo. Yo lo conocía, era yo mismo, y estaba a punto de vivir esto por primera vez. El hombre que me observaba de pie a lo lejos no era un desconocido, era yo mismo, pero no con la apariencia que tenía ahora. No, era más joven, más fresco. Estaba vestido igual, con la misma chaqueta que solía llevar en mis primeros viajes. El rostro estaba cansado, pero no tanto como el mío ahora. En sus ojos había una mezcla de confusión y miedo. El tráiler comenzó a frenar sin que yo tocara nada. El motor pareció apagarse por sí solo, y el ambiente se volvió aún más pesado, como si la misma tierra se estuviera hundiendo bajo el peso de lo que estaba ocurriendo. Mi otro yo caminó hacia el tráiler acercándose lentamente, con pasos vacilantes. En su rostro, el miedo se hacía cada vez más evidente, como si estuviera a punto de ver algo que no quería ver. Mis manos estaban temblando en el volante, pero ya no podía hacer nada. Todo había comenzado, y todo parecía estar fuera de mi control. Vi cómo él se detenía junto a la puerta del tráiler, tal y como lo había hecho yo esa primera vez. Le vi tocar el vidrio, y aunque no pude oír lo que dijo, pude ver que su boca movía palabras. Algo dentro de mí me decía que él ya sabía lo que estaba por venir. La luz que antes iluminaba la cabina parpadeó una vez, y al instante siguiente, todo se apagó. La oscuridad me envolvió, pero no era la oscuridad de la noche. Era una oscuridad espesa, tensa, como si el aire mismo se hubiera detenido, y entonces lo sentí. La presencia detrás de mí no era un hombre, ni una figura concreta. Era como una sombra que se formaba en el espacio entre la cabina y el asiento del copiloto. Algo invisible, pero que me rodeaba con su peso. Sentí que ya no estaba solo, como si algo me observara desde esa neblina extraña que se había apoderado del tráiler. De repente la figura de mi otro yo desapareció, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. El vacío que dejó me golpeó de lleno. Todo lo que había conocido había desaparecido. En ese instante el radio volvió a sonar. Esta vez no hubo voces, solo una risa baja, amortiguada, como si estuviera viniendo de algún rincón lejano, lejísimos, desde el fondo de la carretera misma. Y por primera vez en mucho tiempo comprendí lo que era esa otra ruta, aquella por la que había llegado, aquella que me había atrapado sin darme cuenta. Era la ruta que nadie había terminado. Era la ruta donde los tráileros que desaparecen quedan atrapados, condenados a seguir el mismo camino.
una y otra vez, hasta que algo los reclame definitivamente. Miré al frente. Ya no estaba la carretera, solo había una neblina espesa. Todo lo que conocía ya no existía. Y el tráiler siguió avanzando, con el motor rugiendo, implacable, mientras la oscura figura en el asiento del copiloto me observaba fijamente, sonriendo. No era una sonrisa de alegría, sino una de reconocimiento, como si supiera que, al fin, había llegado a mi destino, al igual que todos los demás.